Shabbat Shalom, mis amados hermanos, que el Padre Eterno les continúe bendiciendo a todos. Bienvenidos a este espacio en donde estamos estudiando el libro de los Salmos. En esta mañana vamos a estar analizando el himno número 80, así que ahí donde están los invito a que me puedan acompañar abriendo sus Biblias en el himno, para que podamos ir mirando cada uno de los versos, que son 19 versos que comprende este himno, y miremos a ver todo lo que el Señor tiene preparado para nosotros, para enseñarnos, para edificarnos en esta mañana. Así que antes de empezar, vamos a hacer una oración, a pedirle dirección a nuestro Padre Eterno, para que sea Él ayudándonos en este espacio. Amado Padre, bendito eres, Señor, te bendecimos, te exaltamos, a ti sea la gloria, Señor, la alabanza, la adoración. Padre, te damos gracias por este espacio, gracias por este momento, Señor, donde una vez más tú nos permites acercarnos a tu palabra de una manera, Padre Celestial, con un corazón dispuesto, Señor, para aprender, para conocerte más. Gracias te damos, Señor, por tu provisión, gracias por tu sustento, gracias por cuidarnos, gracias por darnos el privilegio, Señor, de buscarte cada día, Señor, a través de tu palabra, a través de la oración, Padre Eterno. En tus manos, Rey amado, encomendamos todo nuestro ser. Gracias por nuestras familias, bendíceles, guárdales, Señor, donde quiera que estén, toda nuestra parentela, Señor, sé tú obrando, Señor, en medio de sus vidas, Padre Eterno, sobre todo aquellos que no te conocen, Señor. Padre, bendíceles, guárdales y cuídales, Señor. Gracias te damos, Rey amado, por mis hermanos de la congregación. Gracias, Padre Eterno, por cada uno de ellos. Te pido, Rey, que seas tú, Padre, a través de tu misericordia, escuchando cada una de sus oraciones, escuchando, Señor, sus súplicas, el ruego que ellos hacen delante de tu presencia. Gracias te doy, Rey amado. Te pido, Señor, que les bendigas, que seas tú cuidándoles y librándoles de todo mal. Bendice también la vida de nuestro pastor principal, la vida de Jorge Eliezer Pareja. Bendícele, sé tú guardándole, Señor, cuidándole, proveyéndole todo lo que él necesite conforme a tu voluntad, Señor, para con su familia. Padre, sé tú ayudándole, Señor, fortaleciéndole cada día. Bendice a mis hermanos que también comparten tu palabra, Señor, acá en esta congregación, Señor, en esta quejilá. Bendice la vida de mi hermano Andrés Porto, Señor, Jacob Andrés Porto. Bendice la vida, Señor, de David Zúñiga, Señor, la vida de Wilson Lora. Gracias por mis hermanos. Sé tú ayudándole, Señor, fortaleciéndole, Padre Eterno, derramando de tu sabiduría, de tu entendimiento sobre sus vidas, Señor. Gracias te doy, Rey amado, por este día, Señor. Gracias por esta ciudad de Cartagena, gracias por nuestro país Colombia, por su presidente, Señor, por cada uno de sus gobernantes, cada alcalde, Señor. Gracias te damos, Padre Eterno, por la paz de Israel. Señor, en tus manos encomendamos, Padre Celestial, este momento, este espacio. Te bendecimos, Señor, te honramos en el nombre de nuestro Señor Yeshua. Amén y amén. Bueno, mis amados hermanos, vamos a iniciar con el estudio de este himno número 80 de este Tejilín. Vamos a primeramente a leerlo, vamos a hacer la lectura de este himno. En la Biblia Torá Viviente dice de la siguiente manera: Tefilá y súplica por la restauración de Israel, para el director sobre los lirios, un testimonio, canto de alabanza de Asaf, referente a los Asurín, dice aquí. E inicia esta versión bíblica en el verso 1 diciendo: Oh pastor de Israel, escucha, tú que guías a Yosef como rebaño, tú que tu trono está sobre los querubín, resplandece a la cabeza de Efraín, Benjamín y Menashe. Despierta tu poder y ven a salvarnos. Oh Adonai, restáuranos, haz que tu rostro resplandezca y seremos salvados. Oh Adonai, Elohim Sebaot, ¿hasta cuándo estarás enojado con las oraciones, de tu siervo?
Les diste de comer lágrimas como su pan diario y los hiciste beber lágrimas en abundancia. Haces que nuestros vecinos peleen sobre nosotros y nuestros enemigos se burlen de nosotros. Oh Adonai Elohim Sebaot, restauranos hasta tu rostro resplandecer. Haz tu rostro resplandecer y seremos salvados, Selah. Trajiste una vid de Misrayim, echaste a los Goyim y la plantaste, creaste espacio para ella, entonces su raíz se afianzó y llenó la tierra, las montañas estaban cubiertas por la sombra, los cedros imponentes con sus ramas, extendió sus ramas hasta el mar y su retoño hasta el río Éufrates. ¿Por qué quebraste su cerca de la viña? Para que todos los que pasaran pudieran arrancar su fruta. La destroza el jabalí del bosque, criaturas salvajes del campo se alimentan de ella. Oh Adonai Sebaot, por favor regresa. Mira desde el cielo, ve y visita esta viña, protege lo que tu mano derecha plantó. Al hijo que hiciste fuerte para ti mismo, es quemado por el fuego y lo han talado. Parecen por la reprensión de tu rostro fruncido. Ayuda al hombre a tu mano derecha, al hijo del hombre que hiciste fuerte para ti mismo. Entonces no nos apartaremos más de ti si nos revives. Invocaremos tu nombre, oh Adonai Elohim Sebaot, restáuranos hasta tu rostro, haz tu rostro resplandecer y seremos salvos. Aquí termina el himno en el verso 19. A continuación les traje un pequeño comentario de la Biblia Reina Valera del 1995, una Biblia de estudio que dice que este himno 80, este Salmo 80, es una súplica nacional en un momento de grave calamidad para el pueblo de Dios. Según parece, la catástrofe que motivó la composición de este salmo fue la destrucción de Samaria por parte de los asirios. Esto es lo que comenta la Reina Valera de 1995. Entonces vamos a ir al himno, vamos a ir paso a paso, vamos a estar mirando primeramente el título, como es normal, siempre analizamos hasta el título y después vamos a través de cada uno de los versos. Entonces, dice el título, pues ya lo leímos, Tefilá es una súplica, dice que es una súplica de restauración. Este título en hebreo, aquí están las letras del título, y su pronunciación es Lamnapsea, el Shoshanin Edut, Leasaf Mismor. Así se pronuncia y quiere decir al vencedor o al victorioso sobre Shoshanin, testimonio de Asaf. Entonces, este título, aquí vemos algo particular, una palabra que ya la hemos estudiado en varias ocasiones y es la palabra Shoshanim. Ya algunos esta palabra la relacionan con algún instrumento musical de la época, otros lo relacionan con una rosa o con rosas o con lirios, los lirios del campo, algunos la traducen así. Y en algún momento ese lirio es relacionado con el lirio de los lirios, el cual en algún momento relacionamos en algún estudio con nuestro Señor Yeshua. La palabra edut que aparece aquí, la palabra edut, está relacionada con el término testimonio, y testimonio tiene que ver con amonestación. Una amonestación es para afrontarnos, para confrontarnos, ¿ya? Entonces se puede relacionar con el versículo que dice que todas las cosas fueron escritas para nuestra enseñanza. Todas aquellas cosas fueron escritas para confrontarnos a nosotros. Entonces, algunos piensan que este himno no fue escrito por el Asaf de la época de David, sino que fue escrito por alguno de sus descendientes. Entonces,
por todas las cosas que se muestran en este himno, pero que también pues lo vamos a ver de una manera profética. Entonces vamos a ver, según el comentario de la Biblia Reina Valera de 1995 y toda esta introducción del título, vamos a ver a quién va dirigido este himno. Entonces vamos con el verso número 1. El verso número 1 comienza diciendo: oh pastor de Israel, escucha, tú que guías a Yosef como rebaño, tú que tu trono está sobre los querubín, resplandece. Entonces, una de las primeras características que vemos aquí, y es que el salmista hace esa relación que en muchas ocasiones hace la Biblia por otras partes, es la relación de pastor y rebaño o pastor y ovejas. En estos momentos el salmista clama al Padre relacionándolo como ese pastor de Israel, en donde él ve a Israel como su rebaño. Entonces, él aquí hace una súplica delante del Señor y dice que tú que guías a Yosef como ese rebaño. Aquí estudiando esto me hice una pregunta en el momento, hablando de lo que es pastor y rebaño. En el caso de que una oveja se ha perdido, cuando una oveja se ha perdido, se ha salido del rebaño, se ha extraviado, se quedó distraída en alguna parte, ¿quién puede rescatar a esa oveja? ¿Quién puede salvar a esa oveja? Y la respuesta pues es sencilla. Solo el pastor que conoce sus ovejas puede hacer eso, puede salvarla. ¿Ya? Solo el pastor puede rescatarla y ponerla a salvo junto con el resto del rebaño, en donde ellos puedan, donde esas ovejas puedan estar seguras y en donde se puedan alimentar y saciar adecuadamente. Entonces, cuando hacemos esta relación, también recordamos lo que dice en Salmo 23, ese lugar donde esas ovejas se sacian, en donde están en un lugar adecuado, en donde están esos pastos delicados y esas aguas de reposo que menciona este salmo, ese Salmo 23. Entonces, al parecer, el salmista se dirige al Eterno en una súplica, clamando a él y relacionándolo como el pastor que tiene como rebaño a Israel. Y aquí les traigo una imagen de un rebaño de ovejas y un pastor ahí que las está cuidando. Ahora, vemos que en el verso está hablando de que tú guías a Yosef. Está hablando de Yosef, está hablando de José. Esto, cuando se habla de Yosef de esta manera, la Biblia está haciendo referencia nada más y nada menos que al reino del norte. Piense que mientras que el capítulo anterior hizo referencia al reino del sur, ahora el salmista clama por el reino del norte, algo muy curioso. Entonces él pide a aquel que está entre los querubines, que es el Eterno, que se manifieste. Entonces, cuando se habla de entre los querubines, también se puede estar relacionando con el arca del pacto, donde estaban debajo de esas alas que estaban las tablas de la Torá. Entonces, él allí le está pidiendo al Eterno, cuando dice aquí, ve, resplandece, resplandece. Prácticamente lo que le está diciendo al Eterno es que se manifieste, que haga presencia, que se deje ver a través de su intervención. Parece ser de que algo está sucediendo con ese rebaño relacionado con Yosef y relacionado con ese reino del norte. Recuerden que el reino del norte también en su momento fue llamado como Samaria, ¿ya? Y también fue llamado como Israel. Entonces, el salmista aquí, él está
clamando por la presencia del Eterno, por la presencia de aquel que guía a Joseph, de aquel que tiene cuidado de ese rebaño. Entonces, miren que a veces nosotros en en nuestro sentir, porque somos seres emocionalistas, somos seres de emociones, eh, cuando estamos bien, todo está tranquilo, no pasa nada. Muchas veces no hay esa pasión, cuando todo está bien, no hay esa pasión por buscar del Eterno. Esa pasión se manifiesta muchas veces precisamente cuando hay alguna situación difícil en nuestras vidas. Y es como decíamos y comentamos la semana pasada. Cuando llegan esas situaciones difíciles en nuestras vidas, queremos que el Eterno, queremos que Adonai se manifieste de manera inmediata. ¿Y qué pasa? Que así somos los seres humanos. Queremos que en medio de las aflicciones, muchas veces provocadas por nuestros pecados, Dios, Adonai, se manifieste de manera inmediata, como si nosotros actuáramos así con Él, como si nosotros hubiéramos sido inmediatos para obedecerle. Al momento cuando se requiere nuestra obediencia, como si nosotros tuviéramos esa inmediatez, si se puede decir así. Entonces, en medio de la aflicción, queremos que el Señor se apure, por decirlo así, intervenga de inmediato, se manifieste de una manera inmediata. Pero dentro de todos los estudios que nosotros hemos realizado, de todos ya estos 80 salmos que llevamos, una de las conclusiones que hemos venido sacando, y es que las diferentes aflicciones que el Padre permite que nosotros tengamos en nuestras vidas es precisamente para nuestro provecho. Muchas veces el Señor, a través de las aflicciones, lo que está haciendo es refinarnos. Entonces, a veces, lamentablemente, no queremos vivir la disciplina, no queremos tener que pasar dificultades. A veces queremos hacer exigencias de cosas que nosotros mismos no somos capaces de hacer. Queremos que el Señor sea inmediato con nosotros, pero nosotros no somos inmediatos para obedecerle al Señor. Entonces allí muchas veces se manifiesta nuestra parte emotiva. Entonces, vamos a ir al verso número 2. El verso número 2 dice, ya sabemos que se dirige, el salmista aquí está clamando por el rebaño que tiene que ver con Joseph, ese rebaño. ¿Ok? Entonces dice el verso 2, a la cabeza de Efraín, Benjamín y Menashe, despierta tu poder y ven a salvarnos, dice aquí, ven a salvarnos. Aquí yo les traje unas imágenes con respecto a lo que es Efraín y Menashe, o Efraín y Manasés. Vemos, aquí recordamos un poco lo que sucedió ya al final del libro de Génesis, en esos últimos capítulos, en donde Israel, en donde Jacob adopta a los hijos de José. Él adopta a Manasés y a Efraín en el momento en que allí José como que le llama la atención, porque José piensa que es que Israel se está equivocando al cruzar las manos, pero no es así. Eso era pues propósito del Eterno, que eso fuera de esa manera. Entonces aquí, además de eso, les muestro los 12 hijos, varones que tuvo Jacob, Israel, además de Dina, la mujer que tuvo. Dentro de estos 12 hijos hay dos personajes que no representan tribus y que fueron reemplazados por estos dos hijos de José que fueron adoptados por Israel. Esos dos son Rubén, que pues perdió ese privilegio
por lo que pasó con la concubina de su padre y en el caso de José. Estos dos fueron reemplazados por Manasés y Efraín. Por eso es que nosotros no vamos a encontrar en la Biblia una tribu de Rubén o una tribu de José. ¿Ok? Entonces allí se completan las 12 tribus de Israel. Entonces, algunos piensan que aquí cuando dice Binyamin, como la conclusión que se saca o que sacan del texto es que el salmista está clamando por el reino del norte, relacionado, tomando como base lo que dice el primer verso, que está haciendo referencia a ese rebaño que tiene que ver con Joseph. Y Joseph tiene que ver nada más y nada menos que con Manasés y Efraín. Manasés y Efraín. Y estas dos tribus se fueron hacia el norte. Se fueron hacia el norte. Entonces algunos, aquí cuando el segundo verso comienza a hablar de Benjamín, no le ven una relación. Algunos piensan, y estuve ahí escuchando a algunos hermanos, piensan que fue error de copista. Fue error del escriba. Pues la tribu de Benjamín se fue al sur con Judá, ¿ya? Y el himno hace referencia es al norte. Por eso dicen que fue un error de copista. Entonces, mientras otros que dicen que no todos los de la tribu de Benjamín se fueron, sino que algunos se quedaron en algunas provincias alrededor, y es por eso que es mencionado también Benjamín, ¿ya? Por otra parte, también se dice que este era el orden de disposición alrededor del tabernáculo, y en el orden de marcha estas tres tribus estaban agrupadas en el lado oeste del tabernáculo. Eso lo podemos encontrar en Números capítulo 2, verso del 18 al 22. Pero aquí sucede algo. Recordemos que estas tribus en los días de David todavía no estaban divididas. Y al parecer el salmista estaba recibiendo la revelación de lo que iba a ocurrir, y es por eso el clamor. Entonces, ahí vemos que el salmista, al ver todo lo que iba a suceder, inmediatamente ve la necesidad de salvación. Por eso es que el verso 2 termina: despierta tu poder y ven a salvarnos. Él, a través de esa visión que está recibiendo en este himno de parte del Eterno, él ve todo lo que va a suceder de manera así revelada, y le ve la necesidad de la intervención divina, y por eso es que pide que el Eterno se manifieste con poder para hacerlos volver. Entonces, hay algo que nosotros tenemos que tener presente, y es que definitivamente la manera en que nosotros nos volvemos a Dios es nada más o exclusivamente a través de su poder. No existe otra manera en que el ser humano se vuelva al Eterno, ¿ya? Solo el Eterno, solo el Padre Eterno, solo nuestro Adonai es el único que puede hacer con su poder, a través de su poder, que en nosotros se manifieste la Teshuvah. Solamente Él. Por eso hay textos, y aquí me voy a ocupar un momentico. Hay textos, por ejemplo, en Ezequiel capítulo 11, verso del 18 al 20, que dice: ellos volverán a su tierra y echarán de allí a los ídolos detestables y pondrán fin a las prácticas repugnantes. Yo les daré un corazón íntegro. Mira la obra que tiene que hacer el Señor para que tú y yo, para que su pueblo se pueda volver, para que en su pueblo se pueda manifestar la Teshuvah. Dice el verso 19, eso es Ezequiel capítulo 11, verso 19. Yo les daré un corazón íntegro y pondré en ellos un espíritu renovado.
les arrancaré el corazón de piedra que ahora tienen y pondré en ellos un corazón de carne. Dice el 20, para que cumplan mis decretos y pongan en práctica mis leyes. Entonces ellos serán mi pueblo y yo seré su Dios. Entonces, además aquí hay algo curioso y es que no dice sálvanos de la cautividad o sálvanos de las aflicciones, no dice sálvanos de todo lo que nos está ocurriendo, de toda la aflicción que nos están causando los asirios. No, no, fíjense que aquí dice despierte tu poder y ven a salvarnos. En ningún momento aquí el salmista se está manifestando como que quítanos esta cautividad, quítanos esta prueba, quítanos. No, está pidiendo que sean salvos. Ven y sálvanos. O sea, que no se trata de que el Padre Eterno desaparezca la aflicción, sino que Dios los haga volver de sus malos caminos, de su rebeldía, de su terquedad a sus instrucciones. Eso es lo que el Padre Eterno quiere hacer, o lo que el salmista aquí está pidiendo al Padre que haga, su intervención divina, que haga esa cirugía. Yo cuando menciono este texto, yo lo veo así como que una cirugía que el Padre hace en donde Él nos cambia ese corazón de piedra por ese corazón de carne con el objetivo de que cumplamos sus decretos y pongamos en práctica sus leyes, como dice el texto. ¿Ya? Entonces, es la única manera, o el privilegio que el Padre nos da para que en nosotros se manifieste la Teshuvah y podamos encontrar en Él esa salvación de manera de gracia, o sea, completamente gratis, sin que tú y yo podamos hacer algo. Y eso pues lo vamos a corroborar también y lo vamos a reafirmar más adelante. Entonces, para nosotros estar seguros en el Eterno, y eso era algo que la mayoría de los profetas y todos los que compartían el mensaje del Eterno en todos los tiempos, la manera de estar, de que estuviera el pueblo seguro, era a través de la manifestación de la obediencia. Era la única manera en que el pueblo se podía estar seguro. Pero ¿qué pasa? Que el pueblo había desobedecido, había ignorado los mandamientos del Eterno, habían ignorado todo lo que el Padre había dicho, habían ignorado a muchos de los profetas que habían venido a advertirles todo lo que el Señor iba a hacer en el caso de que no se arrepintieran. Ellos no le prestaron atención a los profetas y pues cayeron en esa situación, apartados del Eterno, pero gracias al Eterno y a las promesas que les dio el Eterno a todos sus antepasados, el Padre permitía que vinieran diferentes aflicciones al pueblo y que a través de esa aflicción poder llamar a su pueblo al arrepentimiento, que se manifestara en ellos la Teshuvah. Entonces, vamos a ver el verso 3. Ya vemos aquí que los comentarios que hicimos del verso 2. Vamos al verso 3 y dice, oh Adonai, restáuranos, haz que tu rostro resplandezca y seremos salvos, dice este verso. Haz, aquí cuando dice, oh Adonai, restáuranos, en otras palabras, aquí lo que quiere decir es, haz que volvamos, haz que volvamos. Y es precisamente lo que el Padre hace. Porque nosotros hay que ser claros en esto, y es que nosotros, o sea, por nosotros mismos, valga la redundancia, por nosotros mismos, por sí solo, jamás vamos a poder volver, jamás, jamás. Por mucho que una persona quiera buscar de Dios por sí misma, pues no lo va a hacer. El Padre tiene que hacer una obra, esa obra que estuvimos leyendo ahorita en Ezequiel, que se manifieste eso en nosotros para que
haya en nosotros una intención de buscar al Padre Eterno. Entonces, aquí más bien es, haz que volvamos. Y es precisamente lo que el Padre hace, porque nosotros jamás lo vamos a poder hacer. Mírense que en Génesis capítulo 6, verso 5 dice, y el Señor vio que era mucha la maldad de los hombres en la tierra, y que toda intención de los pensamientos de su corazón era solo hacer siempre el mal. El ser humano, por sus propios medios, sin la ayuda del Padre, se podía volver. Y aquí les traje una imagen de lo que pasó con Adán y Eva. Ellos fueron sacados del huerto del Edén y el Padre colocó unos querubines con una espada desenvainada allí dando vueltas para que ellos no encontraran el camino, para que ellos no encontraran el camino por su propia cuenta. Miren que en el Salmo 14 del 1 al 3 dice lo siguiente: el necio ha dicho en su corazón, no hay Dios, se ha corrompido, han cometido hechos abominables, no hay quien haga el bien. El Señor ha mirado desde los cielos sobre los hijos de los hombres para ver si hay alguno que entienda, alguno que busque a Dios. Todos se han desviado, aún se han corrompido, no hay quien haga el bien, no hay ni siquiera uno, no lo hay. Y Génesis capítulo 3, verso del 23 al 24 dice, y el Señor Dios los echó del huerto, lo que pasó con Adán y Eva, para que labrara la tierra de la cual fue tomada. Expulsó pues al hombre y al oriente del huerto de Edén puso querubines y una espada encendida que giraba en todas direcciones para guardar el camino del árbol de la vida. Ahora, el único que puede permitir que nosotros encontremos ese camino es el mismo Padre Eterno, ¿ya? Por lo tanto, es imposible que permanezcamos nosotros, por ejemplo, en santidad con nuestras propias fuerzas, porque nuestra naturaleza no nos va a permitir, no nos lo va a permitir. O sea, esa naturaleza pecaminosa que nosotros tenemos no nos va a permitir nosotros estar en obediencia, o en otras palabras, estar en santidad con nuestras propias fuerzas. Por eso hay que pedirle ayuda a Dios, hay que pedirle ayuda a Adonai, que nos ayude a ser obedientes a Él, obediente a sus mandamientos. Ahora, cuando dice aquí, haz que tu rostro resplandezca, haz que tu rostro resplandezca, es Dios quien actúa en nuestras vidas, como lo vimos en los textos de Ezequiel. Es el Señor quien hace esa cirugía en nuestro corazón y permite que tengamos un corazón diferente, un corazón que nos lleve a tener pensamientos diferentes, que nos haga obrar de manera diferente. Es Él. Él hace resplandecer su rostro sobre nosotros. Cuando dice así, resplandecer su rostro sobre nosotros, se manifiesta lo que el Señor es para nuestras vidas. Y muchas veces leemos en texto que Él es nuestra luz. El mismo Yeshua dijo, yo soy la luz del mundo. Por lo tanto, es Él quien actúa para que nosotros podamos ver en medio de la oscuridad. Efesios capítulo 2, del 8 al 10 dice, porque por gracia habéis sido salvados por medio de la fe. Y esto no de vosotros, sino que es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. ¿Cuál es el problema de este texto? Y es que muchos leen hasta allí. Muchos leen hasta el verso número 9. Leen Efesios capítulo 2, leen el 8 y leen el 9, pero no leen el 10. Llegan al 9 y dicen, ya viste, José, que es que no se trata aquí, yo soy salvo por gracia, y dice que no es por obras para que nadie se gloríe. Significa de que yo pueda hacer lo que quiera, que después que a mí Dios me salve, ya yo soy salvo, y independientemente de lo que yo pueda hacer. Pero no leen, no siguen leyendo. Y aquí es importante seguir leyendo
para poder comprender de una manera completa lo que el Señor quiere decir. Miren que el verso 10 de Efesios capítulo 2 dice, porque somos hechura suya, sí, somos, no por obras para que nadie se gloríe, pero dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para hacer buenas obras. Y sigue diciendo, las cuales, ¿cuáles son esas buenas obras? ¿Cuáles son? Dice, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Ahora, ¿cuáles son esas buenas obras que el Padre preparó de antemano para que nosotros anduviéramos en ellas? ¿Cuáles son esas obras? Esas obras son las que están establecidas en su Torá. Entonces, hoy en día lamentablemente ven esas buenas obras desde el punto de vista de la moral del mundo. Ay, hay que hacer cosas buenas. O sea, bueno conforme a lo que el mundo dice. Y vemos que en Juan capítulo 8, verso 2, hablando de ese, hace resplandecer tu rostro, haz que tu rostro resplandezca. En Juan capítulo 8, verso 12, dice, Jesús les habló otra vez diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. ¿Ya? La luz de la vida. Solamente podemos andar tranquilos, andar seguros cuando la luz del Eterno resplandece sobre mi vida. Y esa luz me las da es nuestro Señor. Es Él el que hace resplandecer su rostro sobre nosotros. ¿Ya? Mire que hay un proverbio, en Proverbio capítulo 4, verso 19, dice, el camino de los impíos es como la oscuridad. O sea, nosotros sin Dios, nosotros sin el Eterno, nuestro camino es oscuro. Es oscuro. Y sigue diciendo, no saben en qué tropiezan. Todo lo vamos a ver oscuro, para nosotros todo va a ser normal. ¿Ya? Ahora vemos que este texto, donde dice, oh Adonai, restauranos hasta que tu rostro resplandezca y seremos salvados, vamos a ver que este texto se repite en tres ocasiones, en este mismo himno, y algunos dicen que tiene que ver con cada una de las cautividades que el pueblo pudo vivir, la cautividad del norte, la cautividad del sur y la cautividad que de cierta manera se vive ahora. Entonces, aquí hasta el momento vemos que el salmista clama al Señor por que podamos volver, y ese volver es nada más y nada menos pues con la ayuda del Padre Eterno, que Él nos haga volver. Entonces, vamos al verso número 4. El verso número 4 dice, oh Adonai, Elohim Sebaot, ¿hasta cuándo estarás enojado con las oraciones de tu siervo? ¿Hasta cuándo? Aquí cuando dice, oh Adonai Elohim Sebaot, ya esto pues lo hemos estudiado en varias ocasiones, y se ha enseñado que Elohim Sebaot o Adonai Sebaot es la forma como Dios se ve en unidad con su pueblo. Hemos hablado de cómo Dios Él representa la cabeza y su pueblo como el cuerpo. Hay una unidad allí. Entonces eso es lo que quiere decir Adonai Sebaot. Entonces, aquí cuando dice ¿hasta cuándo estarás enojado? Recuerden que la palabra enojo o la palabra ira tiene que ver con el tema de la nariz, Dice, ¿hasta cuándo botarás humo por las oraciones? Esto también se ha explicado en muchas ocasiones. ¿Hasta cuándo botarás humo por las oraciones huecas de tu pueblo? Quise interpretarlo así, porque como lo que se explicaba la semana pasada, no solo es traer un sacrificio, sino en qué condiciones se trae. No solo es orar, sino de qué forma se está orando. ¿Será que pedimos perdón y luego continuamos pecando como si nada pasara? Es muy posible que sea así.
Es muy posible que llegamos en la noche a hacer una oración, quizás para cumplir, porque ya es de noche y de pronto estoy acostumbrado a orar, oro, pero me levanto al día siguiente y sigo haciendo las mismas cosas de siempre, ignorando las instrucciones del Eterno. Somos conscientes que cada vez que oramos, debemos serlo, entramos en juicio. ¿Ya? Tenemos que ser conscientes de eso. No se trata simplemente de orar por cumplir, sino que Él está allí escuchando nuestras oraciones y Él sabe pues qué tan sincero estamos siendo con lo que estamos diciendo. ¿Ya? Él en algún momento se habló de este tema, creo que fue la semana pasada, y se estuvo explicando el tema de la forma como se traen las ofrendas. La forma como ya era, pues para el pueblo se había convertido en una rutina, se había convertido en algo que simplemente tenía que hacerse por cumplir, y pues no debe ser así. La comunión con el Padre Eterno pues debe ser algo que vaya mucho más allá de unas simples palabras, va mucho más allá. Entonces, aquí en el verso número 4 encontramos aquí, busqué un texto en Juan capítulo 9, verso 31, que dice, y sabemos que Dios no oye a los pecadores, mas si alguno es adorador de Dios y hace su voluntad, a este oye, a este oye. ¿Qué significa esto? Que si nosotros estamos orando, pero en nuestro corazón no hay ninguna intención de abandonar nuestro pecado, nuestras oraciones no son escuchadas, no son escuchadas. Las oraciones que son escuchadas son simplemente de aquellos que están dispuestos a someterse a la voluntad del Eterno. A esos son a los que el Padre oye. Y eso es algo que tenemos que tener siempre presente, para que no entremos en rutina, no estemos orando por orar, no estemos ofreciendo un servicio por ofrecerlo, no estemos dando una ofrenda por darla, no estemos asistiendo a la iglesia simplemente por asistir, para que me vean, para cumplir un requisito de la congregación o de la quejilá donde me congrego. No se trata de eso. Se trata de cumplirle al Señor. Y eso no se trata de apariencias, sino eso viene de lo más profundo de nuestro corazón, debe venir. Verso número 5. Les diste de comer lágrimas como su pan diario, y los hiciste beber lágrimas en abundancia. Al parecer este verso parece ser de que en algunas versiones está estipulado como una pregunta, Yo lo estuve buscando este texto y me encontré algo en la Biblia Torres Amás que dice, y está en pregunta, en Torres Amás, que es una versión que viene de la Vulgata latina. Dice, ¿hasta cuándo? Está el interrogante. ¿Hasta cuándo nos has de alimentar con pan de lágrimas? ¿Y hasta cuándo nos darás a beber lágrimas con abundancia? ¿Ya? Algunos también formulan, como se los coloqué aquí en la diapositiva, será mejor que les des de comer panes de lágrimas y a beber lágrimas a cántaros. Será mejor. Entonces, como comentábamos la semana pasada, ¿será que nosotros tenemos que esperar a dar gritos? ¿Será que nosotros tenemos que esperar la aflicción, los momentos difíciles, en donde estemos dando gritos para nosotros poder someternos al Señor? El pueblo debía llegar a sentirse entre la espada y la pared, para entonces poder clamar y buscar al Eterno. Entonces, ¿será que tendría el Señor que hacerlos alimentar pan de lágrimas, hacer que ellos bebieran lágrimas en abundancia, o sea, darles bastante a que ellos comieran lágrimas y bebieran lágrimas en abundancia, a tener lágrimas por doquier?
O sea, hacerlos padecer, hacerlos sufrir. ¿Será que era necesario que ellos tuvieran que padecer para entonces volverse al Señor? El pueblo debía hacerlo, debía sentirse así, entre la espada y la pared, para entonces buscarle. Esa era una de las características que identificaba al pueblo de Israel, y quizás es una de las características que muchas veces nos identifica a nosotros. Nos identifica a nosotros. Siempre esperamos la calamidad, siempre esperamos la dificultad para buscar al Eterno de manera sincera, correcta y con una actitud de obediencia. Lamentablemente es así. Ahora, si analizamos bien, a veces hasta es mejor así. Porque es mejor que, o sea, analicemos un poco. Es mejor que el Padre Eterno, a través del sufrimiento, me haga volver. Es mejor que sea así, que me haga volver a través del sufrimiento. Es mejor que lo haga a que me deje en el olvido, muerto en mis delitos y en mis pecados. O sea, si yo me voy a extraviar, es mejor que si yo estoy extraviado, sea, si el Padre me va a rescatar, me va a salvar y lo tiene que hacer a través del sufrimiento, entonces que lo haga. Porque yo prefiero padecer y estar en su presencia que hacerme el loco y estar lejos de él. ¿Qué preferimos? ¿Preferimos sufrir el agravio o no queremos sufrir el agravio? A veces las dificultades son importantes en nuestras vidas porque ellas nos enseñan muchas cosas, nos hacen reflexionar. En el proceso vamos a botar muchas lágrimas. El mismo Cristo dijo muy claramente: en este mundo tendréis aflicciones, pero confiad, yo he vencido al mundo. Porque son esas mismas aflicciones que nos van a ayudar a estar aferrados al Padre Eterno. Son ellas. Si tengo que llorar, prefiero que el Señor me haga llorar, que a través de esas lágrimas yo sé que me voy a acercar más a Él. Que estar yo ignorando todo como si nada en el mundo pasara y lejos del Padre Eterno, lejos de sus bendiciones, lejos de su palabra, lejos de sus promesas. Entonces no. Si nos toca llorar, pues lloraremos con tal de estar al lado del Padre Eterno. Fíjense que con respecto a eso es importante que veamos, y hay muchos ejemplos en la palabra de lo que vivieron los apóstoles. O sea, más lágrimas no pudieron brotar los apóstoles. Tanto sufrimiento por el que tuvieron que pasar todos ellos. Sin embargo, ese sufrimiento, tanta era la misma presencia del Eterno que había en ellos, que ese mismo sufrimiento se convertía en gozo. Salían gozosos por haber padecido por causa del Evangelio. Porque sabían que esas aflicciones, sabían que esos azotes los acercaban más al Señor. Pero no, nosotros no queremos sufrir el agravio. Nosotros no queremos las circunstancias difíciles que ni nos las mencionen. Pero pues lamentablemente cuando estamos en desobediencia una y otra vez, a veces esas situaciones son necesarias en nuestras vidas porque son a través de ellas que nosotros, el Señor nos hace volver. Nos hace hacer memoria muchas veces. En vez de la aflicción, comenzamos a hacer memoria y el Padre trae a nuestra mente todas las cosas en las que hemos fallado. Comenzamos a reflexionar y comenzamos como que a buscar la causa. Bueno, yo estoy así es por esto, por esto. En muchas ocasiones puede pasar de que sí, como en otras puede que no. En otras puede que simplemente simplemente esté siendo refinado. O de pronto sí, pedirle al Padre que nos ayude
como que a mirar bien de manera detallada nuestras acciones. Y sé que ahí en medio de ese meditar el Padre nos va a ayudar a encontrar quizás nuestra falta. Porque nosotros todos los días pecamos, todos los días le fallamos al Eterno y todos los días hay algo de qué arrepentirse. Todos los días. Entonces, vamos al verso número 6. El verso número 6 dice: haces que nuestros vecinos peleen sobre nosotros y nuestros enemigos se burlen de nosotros. Haces. Aquí cuando dice que haces que nuestros enemigos peleen sobre nosotros, se puede también interpretar como que haces que nuestros enemigos nos juzguen y se burlen de nosotros también. ¿Por qué? Porque, como les decía la semana pasada, y es un paralelo, porque la semana pasada hablamos del cautiverio del sur, ahora estamos hablando del cautiverio del norte. Y es algo que es parecido en cierto sentido. Entonces, eh, vemos que aquí el Señor, el pueblo en esa época, pues ellos estaban acostumbrados que el Padre se manifestara en medio del pueblo, que los defendiera. Muchas naciones eran avergonzadas delante de ellos, no estaban acostumbrados a vivir este tipo de cosas. Y pues las naciones a su alrededor pues lo sabían eso, sabían que ellos tenían un Dios que los defendía. ¿Y qué pasa? Que cuando ellos caían en cautiverio, caían siendo presas de otras naciones, pues muchas de esas naciones lo que hacían es burlarse. Ah, no, y que ustedes no, y que tienen un Dios todopoderoso, que no les pasa nada, que los resguarda, que los cuida, que los libra de todo mal. ¿Dónde está ese Dios? Y comenzaban pues esas naciones a burlarse, ya, porque quizás muchas de esas naciones fueron también, padecieron el poder del Padre Eterno. Entonces, el verso 7, dice, oh Adonai Elohim Sebaot, restáuranos, haz tu rostro resplandecer y seremos salvados. Selah, continuamente. Aquí es la repetición del verso número 3. Una vez más, haznos volver. A veces tenemos que decirle al Señor así, en la oración: Padre, hazme volver. Y es un análisis que tú y yo tenemos que hacernos. A veces, si analizamos nuestra oración, quizás es muy posible que nuestro tipo de oración haya cambiado. Y es muy posible que en algún momento tengamos que decirle al Señor: Señor, hazme volver. Quiero que mi oración sea diferente. Quiero que mi oración, quiero salir de la rutina de mi oración. Quiero que mi oración pueda sentirla como esa verdadera comunión contigo. Como también es necesario que el Padre me haga volver a su palabra, porque quizás actualmente no la estoy leyendo como antes. O si la estoy leyendo por leer, por cumplir, y la leo y no medito en ella. La leo y de pronto no me pregunto qué es lo que me quiere decir el Señor con lo que estoy leyendo. Entonces, muchas veces hay que pedirle al Señor: Señor, hazme volver. Hazme volver a tu palabra, hazme volver a la oración. Señor, hazme volver al congregarme. Señor, hazme volver al ser agradecido. Porque he dejado de ser agradecido. He dejado de ser agradecido con todas las bendiciones que tú me das. Yo recibo el sueldo, recibo muchas bendiciones, pero a mí me cuesta dar de gracia aquello que de gracia he recibido. Entonces, Señor, hazme volver también esa parte. Hazme volver en el dar, porque esa parte también muchas veces es deteriorada en nuestra vida espiritual. Es deteriorada. Entonces, hay que pedirle al Señor: Señor, hazme volver. Si me tienes que meter en aprieto para hacerme volver, hazme volver, pero hazme volver. Entonces, muchas veces es necesario hacer eso. El verso número 8 dice: trajiste una vid de Misrayim, echaste a los goyim y los plantaste.
Aquí vemos que se habla de una vid que algunos la relacionan con el pueblo que el Señor la sacó, la trajo de Misrayim, ¿ya? Y a través de esa acción de traerla, él echó a los Goyim y él esa vid la plantó. Pero vamos a ver dónde plantó el Señor esa vid, que aquí dentro de la interpretación que hago, puede representar a ese pueblo que él sacó de Misrayim, de Egipto. Dice el verso número 9: creaste espacio para ella, entonces su raíz se afianzó y llenó la tierra. Eso quiere decir que en el desierto, esa vid de la que hablamos, allí en el desierto fue sembrada, ¿cierto? Echó su raíz, fue sembrada y esa vid se convirtió, o sea, se afianzó, llenó la tierra, se convirtió, en otras palabras, en una viña que vamos a estar viendo reflejada en los próximos versos. Entonces dice el verso 10: las montañas estaban cubiertas por su sombra. La vid que creció tanta, dice que las montañas estaban cubiertas por su sombra, los cedros imponentes con sus ramas. Y dice el verso número 11: extendió sus ramas hasta el mar y su retoño hasta el río Éufrates. O sea, quiere decir de que esa vid que se convirtió en una viña se esparció por todos lados, se esparció por dice que desde el mar hasta el mar y hasta el río Éufrates, se expandió de tal manera esa vid que se convirtió en una viña. Y es por eso que dice lo que dice el verso número 12. Y aquí pues lo lanzan como una pregunta en esta versión. Dice: ¿por qué quebraste su cerca de la viña? Fíjense que aquí ya mencionan una viña. Y esta viña tiene que ver con la vid que fue sacada, que ya se enraizó, que fue sembrada y se convirtió en una viña. Tiene que ver allí con el pueblo. Dice: para que todos los que pasaran pudieran arrancar su fruta. Entonces, al parecer, esto que está aquí como pregunta no es pregunta, sino una afirmación. Es una afirmación. Cuando dice aquí cerco, dice: porque tú quebraste su cerca. Está hablando de un cerco. Está hablando de un cerco. Cerco que se puede interpretar como si ese cerco puede ser la palabra. Algunos también dicen que ese cerco pueden ser los profetas, los maestros, todos aquellos que velaban por lo que el pueblo, para que el pueblo permaneciera en la palabra del Señor. Entonces se refiere a esos cercos que muchas veces se le colocan a algunas plantas para que no sean dañadas por algunos animales. Entonces, un ejemplo de esto, para darle un poco de aplicabilidad, hablando de este cerco que tenía esa viña. Dice que por qué quebrantaste su cerco, o porque, no sería por qué, sino porque quebraste su cerca de la viña. Entonces, un ejemplo de esto, porque el cerco es como esa protección que tenía el pueblo a través de su palabra, los profetas y los maestros, que hacían que el pueblo tuviera presente la palabra, tuviera presente las instrucciones. Entonces, eso es lo mismo que puede suceder en un hogar. Cuando un hombre, cabeza de familia, en su casa, no instruye en ese hogar acerca de la palabra, las enseñanzas que están en ella, es un hombre que no está cuidando los cercos de ese hogar. ¿Ya? No está cuidando los cercos. No es ese cabeza de hogar que quizás no puede que no esté pendiente a la forma o en qué se están instruyendo sus hijos. Nosotros como hombres, cabeza del hogar,
somos llamados a, a mantener ese cerco, a mantener ese cerco. Tenemos que meditar en qué se están distrayendo nuestros hijos, en qué se están distrayendo los niños, ¿ya? Y la responsabilidad está en los padres. No se puede dejar que el niño o la niña simplemente vaya a conocer de la palabra en la congregación en la quejilá. La instrucción de la palabra debe ser de parte de los padres en el hogar. Y si un padre no está haciendo eso, es un padre que no está velando por mantener el cerco en su hogar. Y resulta de que el cerco está quebrado y por allí se está filtrando una información diferente. Y es cuando los niños tienen mayor información de los dibujos animados que ven en estos canales que tenemos hoy en día y que desconocen las historias bíblicas. O sea, dentro de un hogar creyente eso es algo absurdo. Que un niño tenga más información de todos estos dibujos animados y que desconozca, de pronto que no sepa quién es David, que no sepa quién fue Sansón, que no sepan quiénes fueron esos personajes. Eso debe ser algo absurdo, porque eso es una labor de padre y de madre. Otra cosa en la que tenemos que meditar es en qué en qué nos estamos distrayendo aún nosotros. O sea, como personas adultas, ¿a quién estamos escuchando? Algunos quizás pues no estamos preparados para escuchar al uno y al otro, porque simplemente a veces lamentablemente nos ponemos como loros simplemente a repetir lo que otros dicen, sin analizar las cosas que escuchamos. Por eso muchas veces no estamos preparados para escuchar a otras personas. Para escuchar a otras personas se necesita de mucho análisis. Se necesita de poder analizar todo lo que está diciendo esa persona con el filtro de la palabra del Eterno. Y ahí es donde nosotros podemos identificar si lo que está diciendo esa persona es un simple comentario o si lo que está diciendo tiene que ver con la palabra del Señor. Entonces tenemos que tener mucho cuidado en qué nos estamos distrayendo. ¿Será que estamos viendo más ESPN que cualquier otra cosa? Ahora con el tema del mundial y todo lo que tiene que ver con el fútbol, ¿en qué nos estamos distrayendo? Tenemos que pensar porque nosotros, en el caso de nosotros los hombres, somos llamados a ser esa cabeza del hogar. Y nosotros somos los que tenemos que estar pendientes que en el hogar se esté compartiendo la palabra. Los inicios de Shabbat son en el hogar. Y tenemos que velar porque ese inicio de Shabbat se haga. Tenemos que velar por eso. Y que porque los niños, los hijos que estén dentro de un hogar estén siendo enseñados en la Torah. Tenemos que poner el cerco. No podemos dejar que cualquier fiera entre en ese hogar con comentarios, con cosas y dañen los frutos que el Padre Eterno nos ha podido regalar a través de todo lo que se ha venido enseñando. ¿Ah? Mira lo que dice el texto: para que todos los que pasaran pudieran arrancar su fruta. No podemos tenemos que ser esos atalayas. No podemos dejar que esa labor que hacemos diaria, el mundo la destruya. Por eso tenemos que estar alertas. ¿Qué están viendo nuestros hijos? ¿Qué están viendo en el celular? ¿Qué están viendo en la televisión? ¿Qué están viendo? Tenemos que estar alertas a mantener los cercos en nuestras vidas y en las vidas de nuestros seres queridos, de nuestros hijos, de nuestras esposas y aún de nosotros mismos. ¿Ok? Verso número 13 dice: la destroza el jabalí. Mira, si no está el cerco, si esa viña no tiene el cerco, ¿qué pasa?
Dice, la destroza el jabalí del bosque. Criaturas salvajes del campo se alimentan de ella. Eso es lo que pasa cuando no está el cerco. Difícilmente nuestro pensamiento con respecto a lo que son las instrucciones del Eterno, ese pensamiento es destruido. Tenemos que tener cuidado con eso. Verso número 14 dice, oh Adonai Sebaot, por favor, regresa, regresa, mira desde el cielo, ve y visita esta viña. Entonces, a partir de aquí vamos a ver cómo el Salmo comienza a mostrar un cierto toque mesiánico y ya vamos a ver el porqué. Aquí comienza a mencionar a Adonai Sebaot, o sea, Adonai que se ve unido a su pueblo. Dice, por favor regresa. Mira desde el cielo y visita esta viña. El deseo que tenía el salmista de que el Señor interviniera, de que el Señor viniera. Y fíjense que ese deseo se cumplió porque el Señor vino y moró en medio de su pueblo. Y allí vamos a empezar a hacer el enlace con nuestro Señor Yeshua. Vean lo que dice el verso 15. Ya vamos a los últimos 4 versos. Dice, protege lo que tu mano derecha plantó, al hijo que hiciste fuerte para ti mismo. Aquí hay algo importante que tenemos que ver, y es que cuando dice protege lo que tu mano derecha plantó, al hijo que hiciste fuerte para ti mismo. Desde el punto de vista del contexto inmediato, cuando se habla aquí de ese hijo que hiciste fuerte para ti mismo, muy posiblemente se trate de David. Estamos hablando de Asaf, que era uno de los cantores de David, de los tiempos de David, de la época de David, Asaf, y es muy posible que literalmente se refiera a David, pero que de manera profética, como estamos acostumbrados a ver también los salmos y la manera como los hemos estudiado, que tienen ese toque mesiánico, es muy posible que también se refiera a nuestro Señor Yeshua, al que hiciste fuerte para ti mismo. Y como está hablando de la mano derecha, eso también lo hemos estudiado con nuestro hermano Jacob con respecto a nuestro Señor Yeshua. El verso 16 dice, es quemado por el fuego y lo han talado, perecen por la reprensión de tu rostro fruncido. Ahí está el tema de la ira, el tema de la nariz que hemos estado mencionando. Y el verso 17 dice, ayuda al hombre, aquí está, ayuda al hombre a tu mano derecha, al hijo del hombre que hiciste fuerte para ti mismo. Repetimos lo que dijimos acerca del verso 15 y que el contexto inmediato se puede referir a David, ¿ya? Y lo hiciste fuerte para ti mismo, lo que pasó con Goliat y todo lo demás, todos los ejércitos que David terminaba venciendo, pero que también sabemos que esto de manera profética apunta a nuestro Señor Yeshua. Verso 18 dice, entonces no nos apartaremos más de ti, si nos revives, invocaremos tu nombre, que fue lo que precisamente el Señor hizo a través del sacrificio de nuestro Señor Yeshua. Él dice que Él nos dio vida y vida en abundancia. Y estando ya con esa promesa, pues nosotros ya muy claramente pues invocaremos su nombre. Entonces no nos apartaremos más de ti, al saber lo que el Padre eterno hizo por nosotros, al pagar precio de sangre por nosotros, a redimirnos de la manera como nos redimió, a pesar de nuestros delitos y nuestros pecados. El por qué, o sea, ¿cuál es el motivo por el cual nosotros no invocaremos su nombre? Al contrario, todo eso va a ser motivo de gozo y de alegría, de saber
que hemos sido rescatados. Y eso nos va a llevar a nosotros a invocar su nombre, a proclamar su nombre, a declarar lo que Él ha hecho por nosotros. Y este salmo termina en el verso 19 diciendo: Oh Adonai Elohim Sebaot, restáuranos. Ya sabemos que restáuranos es haznos volver. Haz tu rostro resplandecer, y nuevamente se repite el verso 3, y seremos salvados. En otras palabras, Señor, interven en mi vida. La gran pregunta que tenemos que hacer es: ¿cuántos de los que están aquí presentes necesitan que el Señor intervenga en sus vidas? Yo soy el primero. Yo necesito que el Señor intervenga en mi vida en muchos aspectos, que me ayude a mejorar, que me muestre cada vez más y de manera más clara mis pecados, y me ayude nuevamente a estar en Teshuvá, poder entrar en juicio cada noche y llegar en arrepentimiento para con Él. Pero como hemos analizado en todo el himno, eso es con su ayuda. Aferrados a Él es que nosotros vamos a poder ver todo eso en nosotros y vamos a sentir la necesidad que tenemos de Él día a día. Y a manera de conclusión les quise traer un pasaje bíblico en Jeremías capítulo 31 del 16 al 19 que dice así: Así dice el Señor, reprime tu voz del llanto y tus ojos de las lágrimas. Mira lo que está diciendo aquí el Señor. Hay pago para tu trabajo, declara el Señor, pues volverán de la tierra del enemigo, y hay esperanza para tu porvenir, declara el Señor. Los hijos volverán a su territorio. Ciertamente he oído a Efraín lamentarse. Me has castigado, y castigado fui como becerro indómito. Hazme volver para que sea restaurado, pues tú, Señor, eres mi Dios. Porque después que me aparté, mire maravilloso esto, después que me aparté, me arrepentí, y después que comprendí, me di golpes en el muslo, me avergoncé y también me humillé, porque llevaba el oprobio de mi juventud. Entonces vemos aquí la aflicción, la disciplina por la que el Señor hizo pasar a su pueblo, pero que a través de esa disciplina y a través de esa reprensión, el Señor los hizo reflexionar. Y nos quedamos con esta frase en este estudio de este himno. Si es necesario que el Señor nos someta a determinada aflicción para que nosotros nos volvamos a Él de manera adecuada, entonces que el Señor así lo haga. La Biblia muy claramente dice que el Padre al Hijo que ama, a ese reprende, a ese disciplina. Tenemos que tener miedo o preocuparnos cuando esa disciplina no aparezca. Cuando estemos peca, y esa disciplina ni por ahí. Eso debería preocuparnos a nosotros. Entonces, mis amados hermanos, quedamos en esta mañana en una muy buena reflexión para nuestras vidas. Y le damos gracias al Padre Eterno por todo lo que nos permitió meditar en este himno. Oremos. Amado Padre, bendito eres, Señor, te damos gracias por tu fidelidad, por tu amor, por tu misericordia, por tu bondad. Padre, gracias te damos, Señor, por el privilegio que nos das aún de poder sentir tu disciplina, de poder sentir, Padre, cómo
aún a través de la disciplina, tú estás pendiente de nosotros. Tú tienes cuidado de nosotros. Porque quieres, Padre, que nosotros nos volvamos. Porque quieres que de una u otra manera nosotros estemos cerca de ti, Padre. Y es la manera como, o una de las maneras como tú nos demuestras tu amor. Amor que a veces nos cuesta trabajo de comprender. Pero es el deseo que tienes, Señor, que nosotros estemos cerca de ti, que estemos cerca de tus instrucciones y que podamos ver la necesidad que tenemos de ti. Padre, te damos gracias en esta mañana por tu palabra. Gracias por hacernos reflexionar una vez más. Gracias por hacernos meditar una vez más en tu palabra, Señor. Te pedimos que nos sigas ayudando, que en este proceso en el que estamos, Padre, siempre todo lo que tú nos permitas leer tu palabra y meditar sea de ayuda, de provecho para nosotros, y que no sea un simple cumplir, sino que en todo podamos meditar y podamos sacarle provecho a todo lo que tú nos permites vivir en esta vida. Te damos gracias, Rey amado, te bendecimos y te honramos en el nombre de nuestro Señor Yeshua. Amén y amén.